Desde el principio, desde que el capítulo 3 de la Escritura, la Biblia habla y nos muestra de una manera visual, cuando tú estás leyendo el capítulo 3, que hay un camino que fue cerrado por el pecado. Hay unos querubines que están cubriendo o que están resguardando el árbol de la vida. ¿Sí lo recuerdas? En Génesis 3, ¿sí? 3:24. Dice que hay querubines que guardan el camino al árbol de la vida. En Éxodo y Levítico, Moisés, también a través de Dios, Moisés le habla al pueblo y les dice que van a construir un tabernáculo, pero que va a haber un velo. Va a haber un velo y ese velo va a ser una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hay una separación. Sí está la presencia de Dios, pero no van a tener acceso a ella. Hay una separación a través de un velo, algo físico, algo que ellos están viendo. En Levítico 16:2, Moisés también le dice a Aarón que no vas a entrar en todo tiempo, ¿sí?, al lugar santo. Solo una vez al año. No siempre, no como te dé la gana, no cuando tú quieras. Una vez al año y con estas instrucciones es como vas a entrar. El velo es una ilustración viva de que sí Dios estaba ahí, pero que no hay un acceso con el contacto con Dios para el pueblo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo recuerdan, hermanos? ¿O leemos toda la Biblia? Ok. Vamos conforme nos vamos acercando al Nuevo Testamento, la Biblia va ampliando un poco más la relación que tenemos ahora con Dios. En Hebreos 9:8, que lo acabamos de leer hace unas semanas, el Espíritu dice que el camino, el Espíritu dice santo, el Espíritu Santo daba a entender que el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado. Eso es lo que narra Hebreos. Y tú y yo sabemos que cuando Jesús fue a la cruz, en ese momento el velo se rasga y entonces hay un acceso directo al Padre por la obra hecha por Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esa es la realidad que tú y yo tenemos el día de hoy. Tú y yo no tenemos aquí un velo en donde esté la presencia del Señor aquí en una arca y que nosotros no podamos tener acceso. Digamos que estábamos en el pórtico afuera o allá afuera y que solo el sacerdote entraba una vez. Hoy no. Hoy tú y yo tenemos acceso directo al Padre por lo que Jesús hizo y sigue haciendo en la cruz y en la vida de las personas. Vamos a leer Hebreos del 10 al 19 al 22, que es la primera parte del mensaje. Dice, Hebreos, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en una plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y de nuestro cuerpo lavado con agua. Estoy repitiendo de manera intencional los textos. Lo voy a leer varias veces para que podamos ver varios puntos. ¿Qué tenemos, hermanos? Dice el texto. Tenemos una confianza para entrar al lugar santo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por la sangre de Jesús. ¿Qué inauguró Jesús? Un camino nuevo y vivo. ¿Sí? Ahí dice el texto, en el 20. ¿Y para quién lo inauguró? Para nosotros. Abrió un camino para ti y para mí. Él abrió ese camino. ¿Cómo lo abrió? Por medio de su carne, cuando fue en la cruz.
Ahí en ese momento se abre el acceso para ti, para mí, para los que vienen la próxima generación, para los que llegaron al principio. Ahí, en ese momento, se abre. Entonces, dice el escritor de Hebreos, entonces, después de eso, tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios y te exhorta y me exhorta a acercarnos. De nada nos sirve un camino abierto si no te vas a acercar. De nada sirve que abran un camino si no vas a llegar a transitarlo. El camino está abierto, necesitamos tú y yo caminar en él. Y vamos a ver unos puntos en los que comienza y que nos invita a hacerlo. La Biblia comienza con un camino cerrado, continúa con un camino restringido y en Cristo proclama un camino nuevo y vivo. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer, hermanos, es si realmente existe el camino o no existe el camino. Pregúntatelo, ¿si existe o no existe? Si existe, caminemos en él. Si existe para ti, caminemos en él. ¿Sí, amén? Porque pues, podemos estar bien conscientes que está, pero a lo mejor no estamos caminando en ese camino. ¿Sí? Y Jesús dijo que eres el camino, la verdad y la vida. Hay una intención del escritor de Hebreos, ¿por qué es que lo trazó así o lo escribió así? Número 1, es intencional lo que hace. Primero dice que tenemos. ¿Eso a quién le corresponde? ¿O eso quién nos lo dio? Jesús. Tú no hiciste nada para tener la gracia y la salvación. Él la hizo, ¿sí? Él la hizo. Tú no hiciste nada, ¿sí? Él te llamó y te acercó. Entonces Él hace la obra y te da gracia sin merecerla. Y estamos ahí. Después dice, ahora sí, te va a tocar una parte. Te vas a acercar. Yo ya te di gracia. Yo ya te salvé. Pero tú tienes que caminar ese camino que yo abrí. Y te tienes que acercar. ¿Sí? Allí es que nosotros como iglesia tenemos que participar en lo que Él ya nos dio. Ya nos dio la salvación. ¿Sí, amén? Pero tú te tienes que acercar. Tú tienes que acercarte a las bendiciones que hay en ese transitar con nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos? Todo. Una confianza para entrar al lugar santo. Que eso, hermanos, ya lo vale todo. Ya, eso ya es lo más maravilloso que podemos tener tú y yo. El poder ir al Padre y orar, hablar con Él y saberte escuchada y escuchar. Eso es lo más hermoso. Si no fuera poco, tenemos un sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? Si tenemos un sacerdote y tenemos una confianza para entrar al lugar santo, entonces ese es un regalo que Dios te dio. Ese es tu regalo por la salvación. Tenemos un acceso, tenemos confianza, tenemos un camino que se abrió en Cristo, que es nuevo y que es vivo. Y tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús. Todo lo que te he estado diciendo descansa en la obra consumada de Cristo. No en lo que yo pueda hacer. Es en la obra consumada de Cristo Jesús cuando Él muere en esa cruz. Consumado es. Ya no le vas a agregar nada. Ahora vive lo que yo abrí para ti, que es este camino, para que transites conmigo. ¿Sí? Acerquémonos. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero. No podemos acercarnos como nos venga en gana, porque la palabra es muy clara. Tiene que ser con un corazón sincero y que tengas 100% una certeza de fe. ¿Sí? La Biblia ahí dice, acerquémonos con un corazón sincero a plena certidumbre de fe. Entonces, la gracia que ya se te dio,
todo lo que ya nos ha dado el Señor demanda una respuesta por parte de nosotros. Y esa respuesta es que debemos caminar ese camino que Él abrió, que lleva al Padre. ¿Se te hace muy pesado, hermano? ¿Es mucho peso para ti caminar en las bendiciones que Dios ya te dio? ¿Se te complica? ¿O no? No basta con saber que el camino existe. Eso no nos basta, porque podemos decir Jesús es el camino. Eso no basta. Hay que caminarlo. No ocasionalmente, todos los días, de una manera continua, hay que caminar en el camino del Señor. Acerquémonos, tú lo acabas de ver, tú lo ves, que es en plural. Caminemos como muchos o juntos, pero no habla de estar solos, habla de caminar juntos, eso está en plural. El Antiguo Testamento ya anunciaba lo que Hebreos está diciendo, y Isaías 43:19 decía el profeta: yo abriré un camino en medio del desierto. Ya lo anunciaba el Señor. Yo voy a abrir un camino en medio del desierto. ¿Sí? En Isaías 35:8 también dice que Él haría un camino, y ese camino sería un camino de santidad. Ese es el camino que el Señor anunciaba a través de los profetas, para el pueblo de Israel, y que hoy en Cristo, tú y yo, lo podemos ver. Cristo abrió un camino para que saliéramos del desierto de nuestras almas y de nuestro espíritu. ¿Sí? Tú ya no debes de tener sed porque estás caminando en las bendiciones del Señor. Tú ya no estás solo ni sola porque estás caminando en las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, ese es por un lado. Dice que el Mesías abriría un camino santo para que su pueblo transitara seguro. Esto es una realidad del día de hoy para nosotros, que Cristo inaugura ese camino. Nuestros corazones dice que deben de ser nuevos, que deben de ser transformados. La obra ya la hizo el Señor. Tú, en el momento que recibiste a Cristo, en ese momento el Señor te dio un nuevo corazón y te dio un nuevo nacimiento. Tú tienes en ti, dentro de ti, la capacidad de caminar en santidad por lo que Dios ya te dio. No busquemos cómo alcanzar la excelencia fuera del Señor. El Señor es el que nos guía y nos da todo. El Evangelio cambió nuestra posición, pero también cambió nuestra condición. Ya no somos los esclavos. El camino ya se abrió. Estamos, para la gloria de Dios, caminando y transitando en él. ¿Sí, amén? Dice que entonces, después de esto que te estoy diciendo, muchas veces nosotros llegamos a las congregaciones o a los lugares donde nos reunimos y pareciéramos espirituales, gente espiritual, que toda la semana vive como nos mostramos en la congregación. Y realmente eso no sucede siempre ni todos los días. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces nos cuesta trabajo mostrar que realmente vivimos una vida en Cristo Jesús. No basta solo parecer espirituales, tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando estemos reunidos y cuando no estemos reunidos. Mantengamos firme, dice otra parte de la porción, que mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Ese es Hebreos 10:23. ¿Quién prometió? Dios. ¿Qué prometió? La fe. Tu fe es alimentada por el Señor. La perseverancia no la sostenemos nosotros. No es que yo todos los días me esfuerce, me puedo esforzar, pero si Dios no me da las ganas de esforzarme, yo no puedo, pero gracias a Dios Él es fiel. Y Él dice en Juan 15,
que separados de Él, nada podemos hacer. Y es muy gráfico Jesús ahí cuando dice, en Romanos 7:18, el que está en mí, dice Pablo, pero no en hacer, ¿sí? O sea, yo quiero, sí, pero no puedo. Necesito la ayuda del Señor para lograr a esto que nos está llamando. La perseverancia no depende entonces solo de nuestra voluntad, porque nadie de nosotros llegaría al final. Nadie. Si nosotros nos esforzáramos, no alcanzaríamos con puras fuerzas humanas. Pero ellos, tarde o temprano, llegaríamos a fallar. Gracias a Dios por esta exhortación que está aquí, en este texto que les estoy leyendo, en donde dice que mantengámonos firmes, porque, hermano, la debilidad es real. Va a haber momentos, o hay momentos en que tú no quieres venir, en que tú no quieres caminar ese camino, en que tú no quieres hablar con los hermanos. No va a haber, no tienes ganas, simplemente se te ha ganado digamos, has perdido ese sentido de comunidad por la separación que hay o que no quieres estar con los hermanos. Gracias a Dios que Dios es el que inicia y sostiene la obra, dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Sí? Él comenzó, Él la va a terminar, pero tú tienes que perseverar. ¿Sí? No le dejes todo a Dios. Sí, Él lo va a hacer, pero hermano, tú tienes que venir a la congregación. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:23-24 dice que fiel es el que los llama, el cual también Él lo hará. Él lo hará, hermano, Él lo hará. Él te llevará por el camino es angosto o estrecho, más bien. Porque Él es fiel a su palabra. Entonces, dice también Juan 10:28-29, reduciendo el texto, que nadie, dice Jesús, nadie los va a arrebatar de mi mano. O sea, no te vas a poder salir de la mano del Señor. Él va a estar, nadie lo va a arrebatar, nadie se lo va a quitar. No te van a quitar de la presencia del Señor. Tú tienes que estar confiado en que Él ya hizo la obra consumada. Dice el Señor también en Hebreos 10:24, vamos a leer ahora sí la parte B del texto. Hebreos 10:24-25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Chale, ya empezamos con el amor. No, pues no. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Para los oyentes primarios de Hebreos, hermanos, ellos no estaban yendo a la iglesia, porque tenían otras actividades entre semana que no los dejaban llegar al sábado. Miedo, otras cosas que hacer. Por eso, el escritor dice, ustedes que ya están aquí, los 40 que estamos aquí, no dejen de congregarse como los que no vinieron hoy. Casi, eso es lo que está diciendo la escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les va a hacer una costumbre de no venir. Empezamos con un día y ahí nos vamos de bajada. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarnos unos a otros para que no faltes, hermano, para que vengas. ¿Sí? Nadie suelta algo valioso. Esta es una ilustración que te voy a dar para dejar un poquito más claro. ¿Cuántos están casados? Toda, la mayoría. Nadie suelta algo valioso y lo podemos trasladar a un anillo de compromiso. El anillo es valioso y representa algo para ti. Un pacto y un compromiso.
Si el matrimonio no va muy bien y el marido ya se empezó a ir, agarras y te empiezas a quitar el anillo de vez en cuando para salir o para lavarte los trastes, no sé, para cualquier cosa. De momento, pues pareciera normal porque es una vez de vez en cuando. Va a llegar un momento en que pues ya no te va a hacer falta. Simplemente ya lo vas a dejar ahí y ya nunca te lo vas a volver a poner porque ya se te hizo costumbre el no traerlo. Y lo vas a quitar, y lo vas a poner, y lo vas a quitar, pero va a llegar un momento en que vas a decir, al cajón, y lo cierro. ¿Qué pasó? Estás diciendo con tu acción que ya se rompió el pacto con tu marido, que ya no hay compromiso con él. Cuando en la iglesia será un símbolo de un compromiso con él. Así nos pasa. Tenemos lo más valioso, que es la congregación. Y Cristo. Primero Cristo y después estas reuniones que las. Esto es lo más valioso. De momento dices tú, no voy a ir un día, un domingo, ¿qué puede pasar? ¿No? Y empiezas a faltar de manera ocasional. Y tal vez aquí nosotros nos preguntamos, pues no sé qué le pasaría. Tal vez venga de hoy en 8. Después vemos que no vienes y no vienes y no vienes y entonces creemos que el hermano ya se hizo una costumbre no venir y no asistir. ¿Creen que nosotros, los hermanos, nos debemos de quedar así o tenemos que ir a buscarte para que tratar de traerte de regreso? ¿Qué crees? Antes de que se te vuelva una costumbre, tenemos que buscarte y tratar de hacerte que regreses al cuerpo de Cristo. Antes de que la comunión se pierda. Y antes de que te sientas como que ya no eres bienvenido, porque dejaste de venir. Hebreos no nos advierte de un abandono repentino, de alguien que se fue, así que ahorita se sale y se va. No. Hebreos nos va advirtiendo de alguien que empieza a acostumbrarse a no congregarse y a no venir. Ese es el punto que está dando Hebreos ahí. ¿Por qué nos llama a exhortarnos? Porque si yo veo que ya no tienes 2 domingos que no vienes, hermano, yo tengo que preguntarme, ¿qué te pasa? Porque nos amamos unos a otros. No decir, qué bueno que ya no vine porque yo me quería sentar en ese lugar. No, hermano. Tienes que buscar al hermano y preguntar qué está pasando antes de que esto suceda. 3 principales causas del ausentismo en las iglesias. Número 1, pues que hay responsabilidades familiares y que llegó alguien y no pudiste asistir. Ok, pues un domingo a lo mejor no vienes. Que te mudaste, te fuiste a otro lado más lejos de la iglesia. Ok, pues entiende. También enfermedades, que te enfermaste como hoy Claudia que está enferma y que no pudo venir. Ok, se vale. Pues digo, ¿verdad? Ahí estamos. Esa es una de las causas que hay en el ausentismo en la iglesia. Otra es que el 37% de las iglesias dejan de ir los miembros porque hay desencanto entre los hermanos. Número 1, dice que la mitad de ellos, de quienes dejan de asistir, dice que se sienten juzgados o poco bienvenidos. Esas personas pues dejan de asistir porque, pues, ¿para qué voy? ¿Para que me estén regañando? ¿O para qué voy? ¿Para que me juzguen? ¿O para qué voy si nadie me abraza? ¿Nadie me saluda? Pues mejor no voy. Muchos hermanos también tienen la percepción de que los hermanos que estamos aquí somos hipócritas. Que el hermano de al lado es hipócrita porque tú lo viste en el mercado un día y no es lo que dice que es aquí. Y mejor dice, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor no voy, porque hay una percepción de que la gente es hipócrita. Y también hay desacuerdo con los liderados o con el liderazgo. También muchas veces. No estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor,
vámonos. Y dejo de asistir a la iglesia, a la congregación. Alrededor del 37% dejan de asistir debido al desencanto con la iglesia y a la conducta de los miembros o de los líderes. Esa es la segunda causa por la que dejan de asistir las personas. Y la tercera es porque, pues, ¿yo para qué voy si tengo YouTube? Espero a que Beto suba la prédica el lunes y ahí la veo. ¿Qué necesidad yo de estar ahí o levantarme temprano? Pues mejor no, mejor lo hago. Los medios digitales han hecho que la gente se quede en casa y que no quiera tener relación con los miembros de la iglesia. No existen los miembros virtuales ni las iglesias virtuales. Son presenciales. Son presenciales. Aquí es donde nos vamos a confortar unos con otros. Aquí es donde nos vamos a abrazar unos con otros. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es el peligro de que no te congregues, hermano? Número 1, te aíslas del cuidado de Dios. Ese es un peligro grande. Grande, grande, grande. Dios cuida a sus hijos por medio de su cuerpo. Y por medio de la iglesia Él cuida a ti, a nosotros, a todos. Al no congregarnos, nos apartamos voluntariamente de ese cuidado. Ya, pues yo no quiero, no quiero ni que oren por mí, no quiero que nadie me vea que estoy triste, no quiero que nadie pase nada, y me aíslo, y me aparto de las bendiciones que pudiera haber dentro de los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Amén. Me quiero quedar solo. También algo que es amoroso y que no es legalista y que no es nada malo, es que también te quedas sin exhortación, hermano. Y eso es bueno. La exhortación es buena cuando va en amor. ¿Sí? Cuando es en amor, la exhortación es buena. Dice Hebreos 3:13, sin iglesia nadie te anima ni te confronta. El corazón se enfría cuando dejas de ser exhortado. Ese es a grandes rasgos lo que ese texto quiere decir. Entonces, sin iglesia nadie te puede animar y nadie te puede confrontar. El corazón se empieza a enfriar y deja de ser exhortado. Simplemente, así son mis chicharrones y no me interesa que tú traigas papas. Yo así es como quiero. El pecado nos puede engañar con más facilidad si estamos fuera de la cobertura de la iglesia, porque lo que pareciera un pecadillo, si estuvieras dentro de la iglesia, tal vez un hermano te diría, no, hermano. Pero si estás fuera y no hay nadie quien te diga, pues ese pecadillo se convierte en pecadote. ¿Sí? No hay pecados grandes ni chicos, pero sí quiero darme a entender lo que, o sea, sí me entienden lo que me quiero dar. ¿Sí, verdad? Empieza con una miradita y terminas en un hotel con la persona, por decirlo de esa forma, ¿no? O sea, de esos lados. Empieza con que, ay, no tiene, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué? Porque no hay hermanos cerca que te puedan exhortar a decir, voltea para otro lado, hermano. ¿Sí? Tu fe también se va debilitando. También se va debilitando cuando no estás en la congregación y das un mal testimonio. El cristiano no es en privado, no es privado. El cristiano no es privado, no es solo. El cristiano vive en una comunidad. Él vive en una iglesia. Dios dio una iglesia para que tú te congregues. El que no te congregues habla de que las cosas no están bien en tu iglesia. Si soy cristiano, ¿dónde te congregas? En mi casa. Pero, ¿cuántos son? Mi mamá y mi esposa. ¿Por qué? No me gusta ir. Como que no hay buen testimonio, ¿no? O sea, soy cristiano y me congrego en una iglesia local porque ahí es donde nos podemos consolar unos a otros. Vamos a contestar algunas preguntas a la luz de la Escritura. ¿Por qué me tengo que congregar? A lo mejor tú te has preguntado, ¿por qué tengo que venir? Número 1, porque Dios nos salvó para ser un pueblo y no individuos aislados. Número 1, ¿sí? Desde el principio Dios redimió a un pueblo, no a personas. Cuando sacó a Egipto, ¿qué sacó? Un pueblo. No a Moisés nomás, ¿sí? Sacó
todo un pueblo. Entonces, todo eso. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 9 del 10, la parte final, en otro tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son en el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El congregarnos no nos hace parte del pueblo. Te congregas porque ya perteneces al pueblo, ¿sí? Nos congregamos porque ya el pueblo estamos en el pueblo, ¿sí? Por eso nos congregamos. No porque si me congrego voy a recibir favores, no, pues nos congregamos porque somos parte de ese pueblo. ¿Por qué me debo de congregar? Porque Cristo murió para unir un solo cuerpo, ¿sí? ¿Por qué me debo de congregar? Porque la fe cristiana necesita una comunidad para perseverar, ¿sí? Por eso me debo de congregar. ¿Por qué me debo de congregar? Porque Dios manda una congregación para reuniones. Hay iglesias locales y hay pastores líderes que liderean a este grupo de personas que se reúne en torno a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué necesito congregarme? Porque otros necesitan de ti y tú necesitas de otros. Hermanos necesitan de tu consejo y tú necesitas el consejo de otros hermanos. Necesitas congregarte porque otros necesitan de ti y tú necesitas de otro. Dice Pablo en 1 Corintios 12:21 que tú no le puedes decir al ojo, tú no le puedes decir, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Tú no le puedes decir a un hermano que no lo necesitas cuando él se acerca a darte una exhortación o un consejo. No te necesito. No necesito que me des ese consejo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos con él. Si un miembro está gozoso, todos nos alegramos con él. ¿Sí? Amén. Congregarte no es solo recibir, es servir y ser parte de la iglesia local. Me congrego porque Cristo me salvó para permanecer, me cuida por medio de su pueblo, me forma en comunidad y se glorifica cuando tú y yo caminamos juntos. Por eso nos congregamos. No me congrego para ganar la salvación, me congrego porque ya soy salvo. No te congregas para sostener tu fe por tus propias fuerzas, sino porque Cristo, por su sangre, te hizo parte de su cuerpo. El aislamiento, hermano, no es una señal de madurez espiritual, sino de que estás vulnerable a los ataques que pudiera ver en torno a que te puedas congregar. La cruz nos reconcilió con Dios, pero también nos reconcilió unos con otros. Yo ya tengo la capacidad para perdonar a alguien que me hizo algo. Porque Él me perdonó, yo perdono. ¿Sí? Rechazar la congregación es despreciar uno de los medios que Dios usa para guardarnos hasta el fin. Este es un medio que Dios usa para bendecirnos a los que estamos aquí. A través de los hermanos, a través de la palabra, a través de la alabanza. Él nos bendice. Es un medio que Dios usa para guardarnos hasta el fin. Imagínense cómo están las cosas y que no perteneciéramos a una iglesia local. Yo desde cuándo ya hubiera corrido. Acabo de pasar un momento complicado en la semana y si yo no me sintiera parte de una iglesia local, si yo no me sintiera que Cristo ya hizo todo, pues hermano, yo estaría tal vez, no aquí, en una cantina, o no sé, la importancia de la iglesia.
de pertenecer y de saber que puedes llamarle a alguien para decirle, hermano, esto está pasando. Ora por mí o necesito esto. ¿Cuándo te debes de congregar? Cuando el pueblo de Dios se reúne, no cuando uno quiera, es cuando el pueblo de Dios se reúne. Desde la iglesia primitiva, los creyentes se reunían de una forma regular. Día tras día, se reunían unánimes. ¿En dónde? En el templo, dice Hechos 2:46. La congregación era de una manera frecuente y no era solamente ocasional los días que necesitaba. Era todos los días, ahí en ese momento. Dice que la iglesia también, ¿cuándo me debo de reunir? Cuando el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Cuándo es el día del Señor, hermano? Los domingos. Los domingos, ¿por qué? Porque viene del trasfondo apostólico, que es que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me puedo reunir el lunes con unos hermanos? Sí. ¿Cuándo es iglesia? Cuando abren la palabra de Dios y oran y hablan de la Escritura. Ahí es iglesia y ahí están congregados. ¿Me puedo reunir con el hermano para ir a tomar un café y hablar de los chismes de la semana? Ahí no es iglesia. ¿Sí? Solo cuando tenemos ahí comunión con la Escritura y con la palabra, con los hermanos para la palabra. El primer día de la semana hay que apartarlo, hay que guardarlo para el Señor solamente. Yo sé que hay cosas que nos impiden asistir, pero hay que tratar y procurar de apartarlo y de guardarlo para el Señor. Dice Hechos 2:42, si se dedican continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la adoración, la congregación debe de tener la comunión, el partimiento del pan, la oración, la alabanza y la enseñanza. Esa es una iglesia en donde podemos estar ahí. ¿Qué pasa cuando tu cansancio espiritual aparece? ¿Vienes o no vienes? No esperes a sentirte bien para venir, hermano. Dios te fortalece a través de la congregación. Así, lo que sea, tú ven. Estoy triste, ven. Ven. Aquí el Señor te va a fortalecer. No porque no puedas hacerlo en tu casa, pero es dentro de la comunión, en donde suceden cosas maravillosas. ¿Recuerdan cuántas personas se convirtieron cuando el mensaje de Pedro? Más de 3,000 personas llegaron a los pies de Cristo. Es algo hermoso cuando la congregación se reúne. Ahora, ¿dónde me debo de congregar? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ahora, ¿dónde me debo de congregar? Donde Cristo es el centro y el Evangelio es claro. Vaya notando, hermano. ¿Sí? Una verdadera congregación se reconoce porque Cristo es anunciado como el Señor y el Salvador. No como un medio para otras cosas. Para traer dinero, para otras cosas. No, es donde Cristo es el centro. Esa es una congregación donde tú puedes congregarte. Otra. ¿Dónde me debo de congregar? Donde el Evangelio no es distorsionado. Ese no es un lugar para que te congregues. Así veas luces por fuera y cohetes por fuera. Si el Evangelio se distorsiona, hermano, no es un lugar para que tú te congregues. ¿Dónde me debo de congregar? Donde la palabra de Dios se enseña fielmente. No donde sacamos ahí cosillas raras. Si dice esto lo decimos. ¿Sí? Es fiel, la palabra es fiel. Acuérdate que la iglesia no se define por el estilo, sino por la fidelidad que podamos tener de la Escritura. ¿Sí?
No es que, decía Paco, es que es una casa pequeña, ¿sí? Pero, ¿qué se predica desde aquí? A lo mejor tú quisieras otras comodidades, pero lo esencial es que se predica desde aquí. Eso es lo importante. No las condiciones. Sí son importantes, pero no es el centro. ¿Dónde me debo de congregar? Donde hay una vida congregacional real y no solo asistencia. Yo puedo ir a congregarme donde ni nos conocemos ni nos sabemos cómo nos llamamos. Y ahí puedo estar. Porque no hay una congregación real, no se conoce, no saben quién es, qué le duele, nada, totalmente. Entonces, esa no es una iglesia en la que te puedas congregar. Congregarse es pertenecer y no solo venir a consumir palabra. Tú tienes que sentirte perteneciente a esta iglesia. Debes de ser parte de la iglesia. ¿Te sientes parte de la iglesia, hermano? ¿Hermano? Esa es parte. ¿Dónde me debo de congregar? Donde hay liderazgo bíblico y un cuidado pastoral. La Biblia enseña que Dios cuida a su iglesia por medio de pastores fieles. ¿Sí? Él cuida a su iglesia por medio de pastores que son fieles. Dice 1 Pedro 5:2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, no como teniendo señoría sobre los que les han sido confiados, sino siendo ejemplo del rebaño. ¿Tenemos líderes fieles? ¿Tenemos un líder fiel? Amén. Vaya anotando, hermano, porque al final vamos a hacer una encuesta. Ay, no sé. ¿Dónde no me debo de congregar? Donde no hay un cuidado pastoral bíblico y hay riesgo espiritual. Ahí no. Si te dejan hacer lo que quieras, hermano, no es un buen lugar para que te congregues. Y no es legalismo, porque voy a cerrar con algo, pero no es legalismo. ¿Dónde no me debo de congregar? Donde las ordenanzas no se practican de una manera correcta. Una iglesia bíblica guarda las ordenanzas dadas por Cristo. Como dice Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. ¿Sí? Es una ordenanza. Tenemos que ir a ser discípulos. ¿Sí? Aunque sean los de la casa, hermano, cerquita. ¿Dónde me debo de congregar? Donde el amor y la disciplina bíblica estén presentes. El amor verdadero también corrige y restaura. ¿Sí? Si no, véalo con sus hijos. Primero va y después abraza. Ay, no sé. No se crean, Es para ilustrarlo. Donde el amor y la disciplina bíblica estén presentes. Eso es bueno. ¿De dónde viene la disciplina? Desde la Escritura. No porque se le ocurre al pastor, no, es uno lee la Escritura y ahí viene la disciplina implícita, ¿sí? O sea, no es que uno lo trate de acomodar, ¿no? Si tu hermano peca, dice la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndelo a solas, dice Mateo 18:15-17. No, hombre, a mí que me va a venir a decir este hermanito. Donde no hay amor ni corrección, hay un peligro de superficialidad. ¿Dónde me debo de congregar? Congrégate donde Cristo sea exaltado, la palabra sea predicada fielmente y el evangelio sea claro. No busques comodidad, entretenimiento o afinidad cultural, busca fidelidad bíblica. La iglesia perfecta no existe, pero las iglesias fieles sí existen. ¿Sí? ¿Amén? Muchos eligen iglesias como quien elige un producto al azar, y la iglesia debe de resistir la tentación de medir la salud de los hermanos con la asistencia. O sea, si está vacío, quiere decir que entonces las cosas no están siendo bien. Voy a mover el evangelio para atraer gente. No. Si somos 4, desde aquí
es fiel la palabra que se predica. ¿Sí? No nos vamos a moldear para traer más personas a la iglesia. Es fiel la palabra y fiel desde aquí hablamos fidelidad. Dios se encargará de acercar a los que ya tenga Él para reunirnos. Entonces, ¿cómo me congrego? Me congrego acercándome a Dios por medio de Cristo. La congregación comienza de una manera vertical y después horizontal. Me congrego comprometiéndome con una iglesia local. Hay que comprometerse, hermano, con una iglesia local para que seas parte de ella, porque en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:41, dijo el apóstol Lucas que los que iban siendo convertidos iban siendo bautizados y se añadieron más de 3,000 almas. ¿Por qué? Porque eran convertidos. ¿Y a dónde se añadieron? A una iglesia. Esa es parte del proceso, te tienes que congregar. Me voy a adelantar porque ya sentí acá la música. A ver, vamos a... Te dejo estos minutos para pensar. En esta responsabilidad que tienen los pastores cuando pastorean a una iglesia local, un pastor fue y visitó a un hermano que pues ya tenía mucho tiempo que no asistía a la iglesia y que ese hermano no aceptaba que le dijeran nada. Pero era parte de la iglesia, era rescatado por Cristo también. Era hermano. Y el pastor tuvo que ir. Y estuvo ahí. El pastor se sienta frente a una chimenea junto con la persona y sin decir ninguna palabra, el pastor toma una de las pinzas y aparta una brasa del fuego que estaba en la chimenea. Los dos se quedaron viendo la brasa, tanto el hermano como el pastor. Y la brasa se empezó a apagar. ¿Fue así? No, fue lentamente, lentamente. ¿Cuánto estarían sentados? No dice. Ponle 40 minutos. Poco a poco se fue apagando, hasta quedar totalmente apagado. Antes de que aventara el último humito, el pastor agarra las pinzas y regresa la brasa a la lumbre. Y en ese momento vuelve a tomar, se vuelve a encender esta parte. El hermano entendió, sin una palabra, lo que el pastor le fue a decir. Separado de Cristo, nada puedes hacer. Tienes que regresar a la iglesia en donde serás confortado, en donde serás abrazado, en donde serás consolado. Ahí tienes que volver. Se levantó el pastor, nos vemos el domingo y se fue. Nos preocupan. Nos preocupan cada uno de ustedes cuando no nos vemos. Si en la semana nos avisaste que ibas no a venir, pues te bendecimos y deseamos que tu viaje sea de bendición. Pero si cierras todo contacto con los hermanos, con el pastor, y ya no quieres que te hablen, hermano, no sabemos cómo ayudarte. Dios sabe y oramos por ti. Pero si tu ayuda era económica, pues no sabemos. Si tu ayuda solo era un abrazo, pues no sabemos, porque cerraste toda la comunicación con la iglesia.
Sé que hay días que no puedas asistir, pero que tu prioridad sea estar aquí los domingos, porque estamos llamados, como dice Hebreos, a no dejar de congregarnos, a vivir una vida en comunión. Qué hermoso es estar todos unidos y alabar al Señor. Esta exhortación que está en Hebreos, yo me la apliqué primero a mí para podérselas compartir a ustedes. Hay veces que no quiero venir porque me siento mal, me siento hipócrita delante del Señor, porque me porté mal, porque hice, porque dije, porque hablé. Pero el Espíritu que mora en mí y en ti, aunque solo le diga, no quiero ir, pero llévame, el Espíritu obra en la vida. No sientas una obligación porque tengas que venir o porque ya no te hablen. Ven porque tú eres salvo y ven para glorificar a Dios. Ven porque somos una comunidad. Ven porque eres parte del cuerpo. Ven porque aquí es donde nos vamos a confortar unos con otros. Acércate porque nos gusta verte. Acércate porque nos sentimos bien cuando estamos todos unidos. ¿El propósito? El Señor, Dios. Y en nosotros, la comunión con los hermanos. Alcancemos a aquellos que no han escuchado el Evangelio, acércalos a la iglesia, ven, oye, escucha, y el Señor hará grandes obras en tu vida. El apóstol Pablo no quería saber nada de la iglesia del Señor Jesucristo, tuvo un encuentro y fue uno de los más grandes predicadores que hoy nos alcanza a nosotros, porque no se trata de ellos, se trata del propósito que Dios tiene para cada una de las personas que aún no han escuchado del Evangelio y que Dios obrará en sus vidas como obró en la tuya y en la mía. Esta iglesia es pequeña, tal vez para los que venimos de iglesias grandes, tú pudieras medirlo de esa forma. Pero ¿saben en qué es grande esta iglesia? En que se predica el Evangelio y se predica a Cristo y se predica la verdad desde los púlpitos. Esta iglesia es grande en lo que se predica, que es a Cristo vivo, a Cristo resucitado y la gloria y la alabanza del Padre en el Hijo y el Espíritu morando en ti y en mí para alabar al Señor y para glorificarlo. Padre, gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, gracias por esta exhortación, anímanos a seguir congregados porque aquí es donde tu pueblo se puede confortar unos con otros. Permítenos demostrarnos amor aquí dentro para que las personas de fuera digan, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues el amor de Cristo en nuestras vidas nos permite abrazar, perdonar, nos permite glorificar al Padre, nos permite exaltar al Hijo y nos permite vivir una vida plena y caminar el camino que Cristo nos ha abierto para la gloria y honra del Hijo. El Hijo hizo lo más maravilloso, te abrió un camino para que tú camines en fe, en obediencia y la congregación o en un centro de reunión para exaltar al Dios grande, al Hijo grande, al Espíritu grande que nos habita a ti y a mí. La gloria sea para Él, en el nombre de Jesús. Amén.